Buenas, espero que estén bien, que la estén pasando sabroso en este momento, que estén disfrutando su día, que estén disfrutando su vida. Y me da alegría compartir este segundo capítulo, esta segunda clase de nuestra serie o de nuestro curso de literatura colombiana enfocado en la novela del siglo XX, ¿no? Hoy hablaremos de La Vorágine, una de las piedras angulares de la literatura colombiana, una obra influyente no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. La Vorágine fue escrita en el año de 1924 por José Eustacio Rivera, gran escritor huilense, que además de escribir La Vorágine escribió un libro de poemas llamado Tierra de Promisión, una obra de corte más vale parnasiano que le sirvió de sustento para escribir su gran obra, la Vorágine. Es importante mencionar una cosa, y es que la Vorágine pertenece a un movimiento literario, a una corriente de pensamiento muy en boga en esos días, que fue la corriente modernista, en la cual también se escribió Ibis, ¿no? Una de las características del modernismo era un lenguaje heterodoxo, ¿ya? Una narración muy más bien divergente, que se aleja de la tradicional en muchas cuestiones, ¿no? Se le llama también novela cervantina porque tiende a ser ambigua, no es clara, ¿no? Tampoco es vanguardista, ¿no? No hay que pensar en eso, no es experimental, pero sí juega un poco más con otros elementos. Además son novelas con una carga lírica muy fuerte, y eso las hace hermosas, las hace metafóricas, las hace un viaje exquisito, ¿no? Maravilloso ese viaje. Voy a resumir la novela de una manera muy rápida porque la vez pasada me dieron que me eché mucho tiempo hablando de la vorágine, perdón, de Ibis. Entonces voy a hablar así rapidito, así como quien cuenta un chisme así a la rapidez. Arturo Cova y Alicia escapan de Bogotá porque Alicia se iba a casar con un matrimonio arreglado que no quería, y Arturo Cova, por la necesidad de aventura, decide irse y marcharse. Llegan al Casanare, don Rafa, que es un buen personaje, los lleva hasta una finca donde conocen a Franco y a la niña Griselda. En esos avatares del destino conocen a Barrera, que es un hombre empresario despiadado, un hombre malo, pero malo con ganas, ¿no? A la final, después de las aventuras de Cova, porque Cova está muy ofendido porque Barrera le regaló a la niña Griselda y a Alicia como cosas, o sea, le está echando los perros, ¿no? Aunque Alicia está en embarazo, a Arturo le dan celos, fue a armar la podrida por allá. Cuando volvió a armar la podrida, se dio cuenta que ni Alicia ni la niña Griselda estaban presentes. Entonces, junto a Franco, que es el esposo de la niña Griselda, deciden aventurarse a la Amazonía, a la selva, donde encuentran un sinnúmero de personajes, como lo es el Imesa, como es el Pipa, como es Clemente Silva, que es un importante personaje en esta obra. Y se meten a profundidad en este viaje hasta llegar a la selva, a encontrar a Barrera, y a Arturo Cova mata a este tipo, mientras Alicia da a luz a su hijo, que es un siete mesino. Corrí con ese resumen, ¿no? Pero más o menos así es la obra. Si quieren saber más, pues léanla. Bueno, el primer tópico a tratar aquí es el viaje, ¿no? Y es el viaje del héroe. Quiero poner aquí una comparación, que es la Divina Comedia con la Vorágine, ¿no? En la Divina Comedia, Dante Alighieri desciende a los infiernos por amor, por el viaje de él, o sea, por amor a encontrarse con Beatrice. Baja al infierno humano, que es la perdición,
Después llega al purgatorio donde es la redención y a la final llega al paraíso donde encuentra a su amada Beatrice, donde es lo sublime del alma, ¿no? Y la novela termina en una cosa bonita, ¿no? En que es Dante mirando así la rosa, la fontana divina y la sonrisa de Beatrice iluminando a Dios, ¿no? Como que, ¡ah! Bonito, bonito, ¿no? La vorágine es lo contrario, o sea, totalmente lo contrario. Un tipo llamado Arturo Cova, que es poeta, es importante, es poeta, se fuga con una chica que ni siquiera que le gusta, ni siquiera ama, que ama y odia, se emprende un viaje al mismísimo infierno, desciende a las llanuras del Casanare, que es tierra hostil, y va hasta la Amazonía, que es tierra aún más hostil, en buscar algo, o mejor dicho, buscar algo que no se le ha perdido, que es el amor de Alicia, que a la final ni siquiera la ama, pero están así, como entre sí, como entre no, y es una poronga esa vaina, ¿no? Este héroe no asciende, no asciende, al contrario, el infierno se lo traga, la selva se lo traga, es un héroe que está decaído, es un héroe que está enfermo, es un héroe que a la larga no logra cumplir los retos, que cuál es en toda la literatura a lo largo de la historia literaria, el héroe siempre parte de un punto, tiene unas pruebas, regresa al punto. Pensemos por ejemplo en la Odisea, Ulises vuelve, ¿no? Pensemos por ejemplo en la Eneida, se funda la ciudad, o sea, todo se cumple. Pero en la vorágine no, se rompe, es el héroe desencantado. Y muchos dicen, no, pero es que pensemos que el verdadero héroe no es Cova, sino que el verdadero héroe es Clemente Silva, porque si logra entrar al infierno y logra salir con el testimonio. No, a la larga, Clemente Silva solo fue un personaje que a manera de cantor de Aeda logra recopilar el testimonio de la selva y salir y cantarlo afuera. Clemente Silva más bien es un Homero que logra salir de la guerra para contarlo todo, más que el héroe, ¿no? El héroe, yo creo, es definitivamente Cova, que es este salvaje poeta, ¿no? Respecto al viaje, hay otra cosa que quiero mencionar que es importante. Y es un viaje en el cual este héroe decaído, este héroe enfermo, ¿sí? Este héroe que no logra amar, sino que se mueve por intenciones oscuras, a la final fracasa, ya es un héroe de lo mediocre, o sea, es un héroe de la medianía. Pero bueno, ese es un tema que vamos a tratar más adelantico, ¿no? Pero tengan en cuenta que ese héroe del fracaso es el fracaso mismo de la modernidad, que es curioso, ¿no? Hablando de todo un poco. Bueno, la selva y la no nación van de la mano. Sin embargo, quiero empezar por el tópico de la selva para ya después hablar de lo no nacional. Hegel nos dice que por medio de la razón conocemos el mundo. Es la razón la que permite que nosotros tengamos a la capacidad de entender el mundo, apropiarnos de él y de llegar a la realidad. Pero algo pasa y es que en la selva todo raciocinio se vuelve inútil, ¿no? Arturo se siente atrapado en la selva, enferma, su mente entra en constantes alucinaciones, en constantes delirios. Escucha a la selva como un ser vivo, ¿no? Es como un dios de Spinoza prácticamente, es un dios que está en todas partes manifestándose de miles de maneras a través del lenguaje. Sí, es una fenomenología muy hermosa, muy bella en esta obra, ¿no? Vemos un encuentro con lo mitológico y la leyenda. Cuando Pipa toma yagé y descubre que los árboles en realidad están atrapados en la selva, que quieren escapar, pero que no pueden, que están condenados a ser heridos, a ser cortados y a volver a crecer, a retoñar.
es algo maravilloso, ¿no? La selva es algo bestial, es verdad, es un infierno, se pierde la razón, se pierden los deseos, se pierden las voluntades y te vuelves simplemente como un barquito de papel a la deriva de los gigantescos ríos. Y es algo brutal, ¿no? Porque destapa todo lo que tenés dentro, te lo saca y hace que te volvás una persona fiera para lograr enfrentarte a ese tipo de ambientes. Eso me recuerda que hay una parte de la vorágine en la que Koba dice que no entiende por qué los poetas cantan a los jardines, por qué los poetas cantan a esas soledades domesticadas, cuando en realidad lo natural, la selva es fiera, es podredumbre, es decadencia, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con esa dialéctica entre lo uno y lo otro, ¿no? Entre lo civilizado y la barbarie, ¿no? Lo natural como barbarie, lo civilizado, lo artificial como razón. Y aquí ya nos vamos acercando a ese punto de que la selva como tal es un territorio que pareciera ser homogéneo, ¿está bien? O sea, cuando tuve la experiencia de conocer la selva y uno mira, es un mar infinito de verdor. No hay fronteras, no hay lindes, los ríos aparentemente no tienen un curso definido, son un zigzag impresionante de cosas, ¿ya? Y en este momento, ¿no? En esa parte, la selva se transforma en un lugar donde no impera la ley del hombre, sino que es la ley de la naturaleza misma, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la cuestión de los caucheros en la Amazonía. Un momento estabas en el Encanto o en la Chorrera, cogías el mar, perdón, río abajo y ya llegabas al Perú, o llegabas al Brasil, o llegabas a Colombia, o llegabas a cualquier parte. No había una división exacta de países, no se sabía. Simplemente estabas ahí a la deriva de todas las cuestiones. Es decir, que esta novela, además de presentar el fracaso humano, también habla del fracaso de la nación por abarcar todo un territorio. El territorio no puede ser abarcado del todo. El territorio, y entre más hostil es, menos gobernable es. La vorágine, hay una parte en la que Clemente Silva habla y nos dice que lo peor sería que se hubiese alcaldías sobre esos sectores, que hubiese yerdamés o policías en esos sectores, porque ahí se aplicaría el panóptico y quienes gobiernan la selva tendrían, además del poder para someter y esclavizar, tendrían la legitimidad. Aquí es importante hablar, ¿no?, de una cosa, lo legítimo y lo no legítimo. Cuando llega este visitador y a las barracas y entonces le dicen, no, es que esa gente se pringa es por un árbol loco que hay por allá y esa gente se va por allá y se pringa. Y el visitador dice, pues sí, no sé si tienen razón. Ahí hay una legitimidad, hay una ley, es verdad, pero no es del todo suficiente. Si el empresario fuera capaz de gobernar, tuviera la legitimidad para imponer castigo y no dependiera de un estado gubernamental, sería peor que el infierno, porque sería un infierno legítimo. Y aquí me doy paso, ¿no?, ya que estamos hablando de lo no nacional, y es mencionar que hay pocos estudios, por lo que vi, poco y nada que vi en internet sobre esto, ¿no? En la vorágine se habla mucho del viaje, ¿no? Se habla mucho del papel de la mujer, que ya tomaré. Se habla mucho del papel del héroe, pero se habla poco sobre la denuncia social que hace nuestro querido personaje Rivera. Rivera hace una denuncia social sobre esto, ¿no? Pareciera que hubiese cierto temor de hablar de esa denuncia social. Da temor porque habría que hablar de las posiciones que hay. ¿Qué pasa? Se coge un grupo de hombres, se esclaviza ese grupo de hombres, se explota un recurso natural y los hombres dejan de valer, se vuelven mercancía. Entonces, ¿cuál es la labor de Barrera? Ir a las fincas, coger a todo el mundo, endulzarlos, llegan a las barrancas estas y los venden. ¿Ya? Marx
habla de esto, dice, el hombre se transforma en una mercancía de trabajo, o sea, se vuelve, el trabajador es una mercancía que sirve a un capitalista para la explotación de los recursos. Y la plusvalía en estos sectores es infinita. Parece que da miedo hablar de eso porque si uno nombra eso van a decir, no, es que es comunista. No, es una realidad que creo que hoy en día también sucede, también pasa, y es algo que hay que mencionar y que siempre se vea un poco en la obra. Conclusiones. Conclusiones. Primera, perdón. Conclusiones. Primero, la primera conclusión. La Vorágine es una novela de aventuras en la cual hay un héroe decadente, hay un héroe fracturado, hay un héroe enfermo. Segunda conclusión, La Vorágine es una novela de aventuras del no retorno, es decir, el protagonista no retorna, sino que queda en la incertidumbre. Tercer lugar, la selva como escenario da paso a una novela del territorio, una novela terrígena, y esto se fractura un poco con la novela modernista en el sentido de que no se abarca un romanticismo nacionalista que se tomó por ejemplo en La Amarilla, de hablar bonito de los paisajes del valle, sino hablar de la crudeza de los paisajes no explorados por el hombre. En tercera conclusión, la denuncia como uno de los ejes fundamentales de la obra de Rivera, La Vorágine, que debería ser profundizada. Cuarta conclusión, la mujer como un elemento dentro de la obra fuerte, una nueva mirada de la feminidad y el desencanto de la vida, que eso sí se los dejo a ustedes, mis estimados lectores, que ahonden en ese tema. Y una última conclusión, ¿por qué La Vorágine es tan importante? Primero, a pesar de ser una novela de denuncia, no solo es un panfleto de denuncia. Segundo, a pesar de ser una novela de aventura, no se limita a entretenernos con las peripecias de un héroe. Aunque es una novela modernista de un tono lírico, no se queda en el lenguaje y en la metáfora. Todos estos elementos se combinan en una obra armónica, en una obra bien acabada, con una estructura bien hecha. Es una obra polifónica en la que el escritor da voces a diferentes personajes y es algo importante dentro de nuestra literatura, ¿no? Muchas gracias por observar este video, muchas gracias, espero apoyen este proyecto. Apoyen este proyecto por favor, dejen el like, suscríbanse, etc, etc. Muchas gracias y adiós. Los quiero. Ahora sí me voy.